abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 1 y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por este tiempo. Señor, te pido que bendigas a tu pueblo, Señor, que seas tu palabra escuchada, entendida, aprendida y bien expuesta, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy se llama Lo importante es por qué nació. Lo importante es por qué nació. Una vez más, como todos los años, el mundo se revuelve y celebran. En realidad, bueno, celebran Navidad. No quería decir eso, pero en realidad celebran Navidad. Así se llama la excusa para parrandear y para hacer todo un montón de cosas que desagradan a Dios en este tiempo. La gente del mundo celebra esta fiesta es porque es otra oportunidad para parrandear, para hacer... Y le puedo garantizar que la gran mayoría ni siquiera tiene a Jesús presente en lo que llaman Nochebuena. Algunos solo quieren festejar algo, lo que sea. Y por cierto, yo era uno de esos que lo único que me interesaba era una fiesta más. La verdad, estoy seguro que yo no fui el único que era así. Todavía hay muchos que lo único que les interesa es una fiesta más. Para algunos es un día más para beber alcohol, para otros es un día más para amanecer, para otros es un día más para fornicar, para otros es un día más para vanidades, para vestirse y lucir y aparentar. Para otros es un tiempo de glotonería y otros muchos pecados. Eso es muy triste, pero realmente así es el mundo. Dice la Biblia en el libro de Romanos que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. El ámbito cristiano es un poco distinto. Sí hay algo de vanidad y de glotonería, pero muchos cristianos alrededor del mundo celebran porque piensan que está bien, que el nacimiento de Jesús es algo digno de ser celebrado, que si celebramos los cumpleaños nuestros, ¿por qué no celebrar el de Jesús? La pregunta no es por qué no celebrar a Jesús, sino en realidad por qué debemos celebrarlo. A esa pregunta podemos agregar la siguiente. ¿Existe verdaderamente una razón bíblica para celebrarlo? En estos días encontré un video donde había alguien que decía 4 razones bíblicas para celebrar la Navidad. Podemos preguntar, por ejemplo, si quería Dios que celebráramos Navidad. Si Él quería, ¿por qué no mandó a que la celebráramos? Él quería que se celebrara la Pascua, el Shavuot, el Sukkot, y mandó que se hiciera, pero no mandó que se celebrara Navidad. Y no les voy a hablar de las 4 razones porque al final son simples excusas. Agarran, por ejemplo, el asunto de que los ángeles aparecieron y celebraron el nacimiento de Cristo. Pero eso no es una excusa para que nosotros lo hagamos y tampoco no es una indicio o algo que diga que nosotros tenemos que hacerlo. Además, ellos celebraron el momento específico y no tiene nada que ver con lo que viene después. Ese momento no se ha repetido ni se va a volver a repetir. Es como la crucifixión. Se crucificó a Cristo una sola vez y no se puede volver a crucificar a Cristo.
Yo estoy seguro, aquí puse creo, pero yo estoy seguro que ustedes saben lo que yo pienso acerca de la Navidad. No hay ninguna razón bíblica para celebrar Navidad. Ninguna. Y como dije hace un rato, si Dios hubiera querido que la celebráramos, lo hubiera puesto en su palabra. Hubiera dicho, celebren Navidad. Tienen que ir a la iglesia en Navidad, pero no hay nada parecido. Habiendo dicho esto, el mensaje de hoy se llama, como ya le dije hace un rato, lo importante es por qué nació. Y esta es una de las cosas que hace la Navidad, desviarnos del propósito. Por eso hoy vamos a enfocarnos en el propósito. Y al entender el propósito, comprenderemos la verdadera y la más importante razón para estar agradecidos con Dios. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo acerca del nacimiento de Jesús. Y vamos a ir desde el principio. Desde la parte que a la mayoría de la gente no le gusta leer porque aburre. Porque a algunos les aburre porque no les gusta pensar. Se pereza mental. ¿Por qué están en ese poco de nombre? Porque tienen que estar allí. ¿Pero qué significa? Piensa. Pasa tiempo ahí meditando y buscando porque esos nombres no están puestos por gusto. Déjenme cambiarles la mentalidad sobre algo, a lo mejor ustedes no tienen ni idea, pero teológicamente, culturalmente, en nuestro entorno, en Occidente, se cree que la genealogía que aparece en el capítulo 1 de Mateo es la genealogía de José, pero eso no es cierto. ¿Ok? Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 23 y luego comenzamos a desarrollar el tema. Dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada a María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel. ¿Ok? Emanuel, en el caso de Jesús, no es un nombre, sino más bien un título. Emanuel significa Dios con nosotros. Habla de quién es Jesús y de que vino a estar con nosotros. Entonces, Emanuel es más un título que habla de quién es Jesús y de lo que él representa. Él vino, Dios mismo estaba entre nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar desde el versículo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Esta genealogía que está aquí existe por una razón. Mateo quería probarle al pueblo de Israel que Jesús era el Mesías. Para probar que Jesús era el Mesías, tenía que cumplir principalmente dos condiciones a nivel genealógico. La primera condición era que tenía que ser descendiente de David. Y la segunda, que tenía que ser descendiente de Abraham. Hace unos tiempos estaba viendo un video de un hombre que decía que estaba en Israel y le entregaron una página con 10 preguntas y él dice, bueno, se iba a ganar $10,000 el que contestaba las 10 preguntas certeramente. La última pregunta era, pruebe con la Biblia cristiana que Jesús es el Mesías. ¿Y cuál era la trampa? La trampa es que cuando uno agarra esta Biblia, como está nuestra Biblia, y quiero que tengan claro algo, no estoy
denigrando la Biblia. Lo que yo quiero que usted entienda es cuál es la verdad. No puede haber otra verdad en esto, así que quiero que lo entienda, así que voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. Cuando nosotros agarramos esta Biblia y leemos al final de la genealogía, dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Bien, de esa manera no se puede probar que Jesús es descendiente de David. ¿Por qué? Déjeme explicarle por qué. ¿José era padre de David, de Jesús? No. Entonces, si él viene por la genealogía de José, no puede ser descendiente de David porque José y Jesús no tendrían ninguna conexión genealógica. ¿Ok? Pero cuando nosotros vemos aquí, dice, de la cual nació Jesús, la que está aquí en el centro realmente, en el versículo, 16, llamado el Cristo. La que realmente está en la línea genealógica con David es María, de la cual nació Jesús. Ahora, Mateo hace algo interesante porque Dios sabe todo. Entonces Dios quería que nosotros descubriéramos. Cuando yo leí esto la primera vez, quizás usted lo lee y como dice, es una genealogía, no le presta atención, pero yo le presté atención. Solo que no tuve la respuesta hasta que alguien la dijo por mí. Mire, quiero que ustedes lean conmigo, versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Ahora, si usted hace el ejercicio como yo lo hice desde la primera vez que lo leí, se va a dar cuenta que, así como está escrito, hay 14 desde Abraham hasta David. Hay 14 desde David hasta Babilonia y hay 13 desde la deportación a Babilonia hasta Jesús. Porque en algún momento alguien traduciendo o copiando o lo que sea, sucede que esta palabra que dice aquí marido se puede confundir con padre y cambiaron la palabra. José no es marido de María, o sea, ese José que está ahí no es el marido de María, sino el padre de María. Y esa es la única manera en que hay 14 generaciones desde la deportación a Babilonia hasta Jesús. Déjeme explicárselo de nuevo. Mateo dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, si usted empieza a contar, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y usted va así y llega hasta David, va a contar que hay 14. ¿Ok? Si usted empieza a contar, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y llega a la deportación a Babilonia, donde está José engendró a Jeconías, hasta Jeconías en la deportación a Babilonia, encuentra que hay 14. Pero si usted empieza a contar después de la deportación, empieza a contar Salatiel, etcétera, etcétera, va a encontrar que hay 13, no 14. Porque la número 14 es María. María está allí en la línea. Entonces Mateo está probando que Jesús es descendiente directo del rey David por la línea de María, que fue de la cual él nació. ¿Ok? Por lo tanto, esta genealogía no es la de José, es la genealogía de María. ¿Ya estamos claros? ¿O tengo que volver a explicarlo? ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Bien, seguimos. Ya que no quieren preguntar, yo sigo. Les di la oportunidad. Después no me pregunten. Entonces, María, el Cristo. Lo que pasa es que aquí hay una fórmula. Ok, Mateo puso una fórmula para que no hubiera error. La fórmula dice 14, 14 y 14. Si usted cuenta que hay 13, tiene que llegar a la conclusión de que
Una, o se equivocó Mateo o en algún momento alteraron el texto. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Cuál usted escoge? Yo escojo que alteraron el texto. No me gusta. A muchos no les va a gustar porque la Reina Valera es perfecta. Pero yo quiero que sepa que desde mi punto de vista, y yo le voy a decir lo que yo he entendido. Alguien en muchas copias y copias alteró el texto. Puso marido en lugar de padre. No, ese es Jacob más joven. Entonces, miren, no. Ajá. No. Está bien, pero usted lea, siéntese en su casa y cuente. Ahí dice 14, 14 y 14. Si usted encuentra que hay 14, 14 y 14, entonces quédese con su teoría de que es marido. Pero si usted encuentra que falta uno, búsquelo y cuando lo encuentra, si encuentra una respuesta distinta a la mía, me dice. ¿Ok? ¿Entiende? O sea, desde la deportación a Babilonia, escúchenme, présteme atención. Por favor, présteme atención. Que esto es un asunto que hay que entender. Esto es así como está escrito. ¿Ok? Nosotros no podemos simplemente leer y aceptar porque está escrito así. Hay que estudiarlo, hay que meditarlo y hay que pensar. Mateo dice, no lo inventé yo, Mateo dice, ahí dice en el versículo 14, 17, léalo conmigo. Dice, desde Abraham hasta David son ¿cuánto? Desde David hasta la deportación a Babilonia son ¿cuánto? Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son ¿cuánto? 14. Ahora, vamos a contar de adelante, de atrás hacia adelante. ¿Viene conmigo? Ok. Jesús. Ok. José, porque María, él es marido de María, así que ella no está en la línea. ¿Ok? Ella queda a un lado. Si él es marido de ella, María queda a un lado. ¿Estamos de acuerdo? Ella no es de la genealogía. ¿Lo entienden o no? Ok, las genealogías son los que vienen en la línea. ¿Ok? Este nació de este nació de este, pero María es la esposa, según esto, de José. Así que ella no viene en la línea, ella está a un lado. ¿Ok? ¿Lo entendimos? Bien. Entonces, ya tenemos a Jesús, a José, y luego viene Jacob. ¿Vamos bien? ¿Cuántos hay? 3, bien. Después viene Matán, 4. Viene Eleazar, 5. Viene Eliú, 6. Aquim, 7. Sadoc, 8. Azor, 9. Eliaquín, 10. Abiud, 11. Zorobabel, 12. Salatiel, 13. Ya, Jeconías está en la lista anterior. ¿Ven que solo hay 13? Jeconías es el último de la deportación a Babilonia. Jeconías no cuenta aquí. Ahora, si contamos vamos a contar desde Salomón para acá para que ustedes vean que Jeconías es parte de la lista anterior. ¿Están conmigo? Salomón, vamos a buscar a Salomón. Salomón está en el versículo 7. ¿Ya lo tienen? El último de la primera lista es David, así que Salomón es el primero de esta lista. Vamos, Salomón 1, Roboam 2, Abías 3, Asa 4, Josafat 5, Joram 6, Usías 7, Jotam 8, Acaz 9, Ezequías 10, Manasés 11, Amón 12, Josías 13 y Jeconías 14. ¿Ven? Jeconías está en la lista anterior, o sea que se empieza a contar desde Salatiel. Y si ponemos a María como mujer de José, entonces solamente son 13. Y me van a decir que Mateo se equivocó. Mateo era un publicano, un hombre que contaba dinero, era un hombre de números. José era el otro marido de María. Hay mucha gente que se llama José. ¿Cuántos José hay en o sea, que hay José? ¿Usted cree que José era el único José que existía? Está bien, no, tranquilo. Usted quédese ahí, ¿Cuántos habían? 13. Bien.
Dejémoslo así, pues, habían 13. Bien, esta genealogía Mateo la pone para explicar que Jesús es descendiente directo del rey David. Si lo ponemos como está escrito, Jesús no es descendiente del rey David porque el que tiene de la línea de David es José y no María. Sí, sí, también. Entonces veamos. Pero se trata de lo que está tratando de probar Mateo. De esa forma no se puede probar. O sea, se trata de lo que está tratando. De la forma que Mateo lo escribe, o sea, de que está escrito no se puede probar porque María no estaría en la línea, estaría fuera de la línea. Entonces veamos. En la línea de en la genealogía de Jesús aparecen 4 mujeres además de María. Aparece Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. De las 4 mujeres, 3 de ellas son gentiles. Y 3 de ellas vienen con situaciones muy especiales. Por ejemplo, Tamar engañó a su suegro y tuvo relaciones con su suegro, y de ella vino Farés. Rahab era una ramera, está escrito en la Biblia. Algunos tratan de decir que no era así, que no sé qué. Era una ramera. Eso es lo que era. No hay ningún problema con eso. Y Ruth era moabita, era digamos que la más decente de todas, pero resulta que los moabitas estaban excluidos totalmente del pueblo de Israel. Ellos no podían entrar nunca en ninguna generación, pero ¿qué resulta? Que estas mujeres muestran algo, sobre todo Rahab y Ruth. Dios recibe a todo aquel que se arrepiente de corazón y le busca. Rahab renunció a su tierra, mire, a su familia, a su tierra, bueno, a su familia no, porque su familia fue con ella, pero ella renunció a su tierra y ella reconoció el poder de Dios y se volvió de todo corazón a Dios. Ruth, ni hablemos. No me pidas que te deje y que donde quiera que tú vayas yo iré, donde tú mueras yo moriré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, y eso nos habla o nos pone, hay quienes dicen que las mujeres en la Biblia generalmente representan a la iglesia. Y la iglesia en esencia es gentil. O sea, es una iglesia, no somos gentiles, pero es una iglesia que viene o tiene procedencia gentil, no israelita. De tal manera que estas mujeres estaban mostrando desde el principio que nosotros estábamos en el plan de Dios. ¿Ok? Viene mostrado en la genealogía, nosotros estábamos desde el principio en el plan de Dios. Usted y yo estábamos desde el principio en el plan de Dios. Entonces, cuando, desde el momento en que Mateo escribe, él tiene un propósito. Y primero marca lo ilustre de la ascendencia de David, de Jesús, perdón. Era descendiente directo de David, que era el rey por excelencia en Israel, y Abraham, que era el patriarca de patriarcas, el primero de todos. Bueno, si eres israelita, en lo natural no puedes evitar ser hijo de Abraham. Pero eso es lo que está tratando de marcar Mateo con la genealogía. Ahora, tenemos que ver más allá del propósito de Mateo, el asunto de cuál es el propósito de Dios. Y aquí hay otra cosa, el asunto de que María esté allí, en esa genealogía, según yo, en la línea, muestra algo. Y ya nos lleva al principio. Nos lleva al momento en que el Señor le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de ella y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ok? Jesús es esa simiente de la mujer. Y aquí hay alguien, hay algo interesante, y es que la palabra simiente se aplica más que nada al semen del hombre. La mujer no tiene eso. Es una semilla. Y la mujer no
no tiene simiente, no tiene semilla. La mujer es receptora de la semilla. Ella recibe el semen. Pero Jesús es la simiente de la mujer porque no hay un hombre que haya intervenido en eso. Él fue depositado en el vientre de María por el Espíritu Santo. No hay un hombre que haya tomado parte en ese asunto. No, ella no dice, como leímos al principio, dice que estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. O sea, no hubo hombre allí que interviniera. Entonces, estamos hablando que esto ya señala a la primera promesa de salvación que hubo en el jardín del Edén. Otra cosa interesante es, esto lo podemos ver también, por ejemplo, Mateo, como le dije, tiene a 4 mujeres aquí, aparte de ella. Y miren cómo habla, versículo 3. Judá engendró de Tamar a Farés. Miren, escuchen. Judá engendró de Tamar a Farés. ¿Ok? Luego dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Pero cuando llegamos a María dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació. Aquí no dice, José engendró de María a Jesús, sino que dice, leyendo como dice ahí, marido de María, de la cual nació. O sea, él nació simplemente de ella, no hubo un papá ahí humano que interviniera, porque él es lo que la Biblia dice, la simiente de la mujer prometida, allá en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y aquí vemos el primer propósito. Él nació para aplastar la cabeza de la serpiente. La Biblia no hace énfasis en el nacimiento de Jesús. Él nace, allá Lucas muestra todos los detalles del nacimiento, pero ya, nació y punto. Ahora vemos que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, él no iba a nacer en cualquier casa. Él no nació en cualquier casa, nació en la casa de un hombre justo o cubierto por un hombre justo. Dios supo escoger a quien iba a poner, como dicen por ahí, como padre putativo de Jesús. Dice, y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, cuando leemos el nombre Jesús aquí y lo leemos en español, aun cuando se nos explique como la gente, nosotros tenemos que la tendencia a explicar la cosa con mucha simplicidad, eliminando o perdiendo o desvaneciendo el poder del significado de las palabras. La palabra en hebreo, y no es que tengamos que decirla en hebreo, la palabra en hebreo que se traduce como Jesús es Yeshua. Esa palabra significa Jehová salva o Jehová es salvación. Por eso es que dice, déjeme leérselo traducido. Llamará su nombre Jehová es salvación, o llamará su nombre Jehová salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ven? Jehová salva porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí vemos el propósito. Él vino para salvar
a su pueblo de sus pecados. El problema que tuvo Judas y que han tenido muchos, sobre todo israelitas, durante todo este tiempo en reconocer a Jesús, es que esperaban un salvador terrenal, un caudillo que los librara de la opresión, en este caso, por ejemplo, de las naciones árabes que los acosan todo el tiempo, de los rusos y todas estas naciones que están contra Israel, en aquel tiempo de Roma, pero Él vino a librarnos de algo peor que eso. Y es el pecado, del dominio del pecado, del poder del pecado. Él vino para salvarnos del pecado. Y en esta fecha, todo el mundo se olvida de eso. Ay, y bueno, a Vanessa le molesta, a mí también, pero no tanto como a ella, de que hay el niño Jesús. ¿Qué niño? Nadie dice el niño Iván cuando llega a mi cumpleaños. ¿O sí? No, eso lo que quieren hacer es apagar o quitar el poder. Jesús murió, según dice la historia, según cuenta todo el mundo, que tenía 33 años cuando murió en la cruz. En todo caso, se estaría celebrando el cumpleaños del Señor Jesús. En todo caso. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que nosotros debemos recordar? No solamente el 25 de diciembre, y el 25 de diciembre es un día cualquiera, pero ¿qué es lo que nosotros debemos recordar todos los días de nuestra vida? Que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Eso es lo que realmente importa. Imagínense, claro, sabemos que no podía pasar y de hecho no pasó. Pero veamos a Jesús allá en Getsemaní y veamos a Jesús orando. ¿Cuántos saben que el Padre amaba y ama y amará siempre al Hijo? ¿Saben o no saben? Ok. Ahora, si el Padre fuera como algunos de aquí, sobre todo algunas mujeres de este lugar, y el Hijo hubiera estado, Padre, si es posible, y sudando grandes gotas de sudor, pasa de mí esta copa. Algunos de ustedes aquí hubieran dicho, ay, mira cómo está sufriendo mi hijo. No, no vayas a la cruz. Pero había un propósito. Y no podemos perder de vista el propósito. Lo importante es el propósito, es la razón, la meta. ¿Por qué vino? ¿Para qué vino? Eso es lo importante. No importa la fecha del año. Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados. Además, Jesús vino para algo más. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él vino, y lo dijo el mismo Jesús, más adelante en Mateo sale, que dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Él vino a cumplir todo lo que se había dicho acerca de él. Cuando Mateo trató de que él no fuera, cuando Pedro trató de que él no fuera a la cruz, creo que es ese momento, dice, la copa que el Padre me dio, ¿no he de beberla? Él vino a cumplirlo, punto. Tenía que cumplirse y él vino para que todo lo que se había escrito acerca de él se cumpliera. Vino a mostrarnos la fidelidad de Dios. Todo lo que Dios ha dicho tiene fiel cumplimiento. Así que sepa, porque a lo mejor usted no lo piensa, pero además de esto, una de las cosas que tenemos que tener en mente siempre es que Él va a venir. Y ya saben cuándo, ¿no? Porque ya les dije, ya todos aquí saben cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo va a venir? En cualquier momento. Tenemos que estar preparados porque en cualquier momento aparece nuestro Señor. Entonces,
Seguimos. Cuando Jesús nació, aquí viene otro asunto, en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente unos, ¿qué eran? ¿Eran reyes? ¿Eran reyes magos? Eran magos. Punto. Estos magos, la palabra mago no era lo que nosotros entendemos como magos. Los magos eran reconocidos como eran sacerdotes sabios de Persia generalmente. Los persas los reyes persas tenían entre su grupo de asesores a ciertas personas, ciertos sacerdotes que eran sabios, entendidos. Entonces, estos eran magos de ese tipo, ¿ok? No eran magos de sacar conejos del sombrero, ni nada de esas cosas. Entonces, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Yo quiero que usted entienda algo, miren. Aquí esto va a sonar cruel en lo que les voy a decir. Pero Dios todo lo tiene bajo control. Bueno o malo, todo está bajo el control de Dios. Y cuando pasan cosas malas, muchas veces ya Dios ha hablado de eso. Ya Dios lo ha dicho, y si Dios lo ha dicho, se va a cumplir. Entonces dice, ellos llegan a Jerusalén y empiezan a decir, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí viene otra razón por la cual Jesús vino. Jesús nació para reinar, para ser rey. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Una pregunta que tengo. ¿Era necesario que los magos preguntaran dónde estaba el niño? ¿Por qué no era necesario? Porque la estrella lo iba guiando. De hecho, ¿cómo lo encontraron? Ahora, ¿por qué preguntaron? ¿Por qué preguntaron? Porque era necesario que se cumpliera la palabra. ¿Cuál palabra? Bueno, aquí es donde yo le digo que la cosa se pone cruel. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. La palabra de Dios se cumple porque se cumple. Y usted podrá decir, ¿es cruel? ¿Es malo? No es ni cruel ni malo. Es la palabra de Dios. Ah, mataron un poco de niños, sí. Y quiero que sepa que no estoy feliz por eso. Pero Dios tiene control. Y el problema que tenemos nosotros es que tenemos nuestra vista puesta en las cosas de la tierra. Porque le digo algo, si pasara que yo salgo ahí y me atropella un carro, muchos de ustedes empiezan a llorar porque me morí. Y si fuera que al día siguiente reaccionan y dicen está con el Señor, pero siguen llorando porque me morí. Todos nos vamos a morir. El problema no es si muere o no muere, es para dónde va. El problema no es si esos niños murieron o no murieron. La pregunta es, ¿a dónde fueron? Porque todos
vamos a morir. De COVID, de cáncer, de atropello, de bala, de lo que sea. Usted y yo vamos a morir. La pregunta es, ¿a dónde usted va? ¿Cuál es su destino? Esa es la pregunta. Por eso es que al final tampoco es importante por qué nació, cuándo nació. Lo importante es que murió. Lo importante es cómo murió. Lo importante es para qué murió. Para muchos allá afuera murió por gusto, aunque él no murió por gusto. Pero para ellos es por gusto, porque ellos no van a recibir el beneficio de la muerte de Cristo. Pero para mí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Los magos nunca necesitaron preguntarle nada a nadie. Y una de las cosas que tenemos también que aprender es a mirar las cosas. Mire, cuando leemos la Biblia, y yo le digo esto porque a mí me ha pasado y he tenido que ir aprendiendo poco a poco. Lo primero que tenemos que tratar de hacer es leer y ver las cosas tal como están allí, verlas de manera natural, sí, desde el enfoque de Dios, pero de manera natural. Ahora, uno de los problemas que tenemos es que no entendemos a Dios. Y entonces, por ejemplo, a versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahora, dice que le regalaron oro, incienso y mirra. Entonces la gente en su imaginación agarran esto y dice, bueno, eran 3 magos. Yo no sé si ustedes saben, pero al principio la gente pensaba que eran 12. ¿Saben por qué? Porque son 12 discípulos. O sea, la gente se inventa cosas porque empieza a relacionar cosas locamente. Ahora, ¿importa cuántos eran? No, a lo mejor eran 48 o 100, no importa. No importa. Ahora dice que le regalaron oro, incienso y mirra. Y por eso dicen que son 3, porque son 3 regalos. Y la preguntan, ¿qué significan los regalos? Dicen algunos. Entonces dice, el oro es el regalo propicio para un rey. Bueno, eso está bien. El incienso es lo que el sacerdote ofrece cuando está intercediendo. Y la mirra se utiliza para embalsamar a los muertos. Es el regalo para un muerto o uno que va a morir. Sin embargo, yo me pongo a pensar primero, cuando Cristo murió, lo embalsamaron con la mirra que le regalaron. Entonces, ¿para qué le regalaron esa mirra si no lo iban a utilizar? ¿Ok? Entonces, tenemos que pensar un poco más, aterrizar un poco más. Yo no sabría decirle exactamente para qué sirvió el incienso y la mirra, excepto que Vanessa dijo en estos días, bueno, que se podía vender. Pero yo le puedo decir para qué sirvió el oro. No es simplemente porque él era rey. Dios piensa en todo. Dios sabe todo. Mire, dice que, versículo 13, después que partieron ellos, o sea, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. La pregunta es, cuando él se levantó para irse a Egipto, ¿dejó el oro, el incienso y la mirra ahí tirados o se los llevó? Lo más seguro es que se los llevó. ¿Con qué se sustentaron los primeros meses o los primeros días? No sé cuánto tiempo demoró José en empezar a hacer negocio allá, porque de seguramente él llegó y empezó a hacer negocio para sostener a su familia. Pero los primeros tiempos, ahí tenía oro, incienso y mirra para sostener a su familia. No se sabe. Por eso que porque por los 3 regalos. Por eso que yo le digo, pudieron haber sido 100, 48, 50, no importa. No. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay un Dios cuando hace las cosas, a la gente le gusta espiritualizarlo todo, qué lindo, bonito. Y yo puedo coincidir que sí, o sea, que estos regalos corresponden a esas cosas, o sea, eso
no hace ni más ni menos el que correspondan a esas cosas. Pero lo importante de nuevo es el propósito de regalo. El propósito de regalo. O sea, Dios no hace las cosas por hacerlo. Todo lo que Dios hace tiene propósito. Y nosotros cuando nos quedamos viendo las cosas como la ve la gente, así, ay, qué lindo nació el niño. El niño murió a los 33 años. Hace casi 2000 años murió ese niño. Es más, el niño murió cuando nació el adolescente. Y el adolescente murió cuando nació el joven. Y el joven murió cuando nació el adulto. El niño Iván ya no existe hace mucho tiempo. Yo dejé de ser niño cuando me convertí en adolescente. Y el adolescente Iván murió cuando yo me convertí en un joven. No hay tal cosa de que el niño Jesús, eso es para manipular a la gente, para sacarle dinero a la gente. Porque eso es lo que saben hacer ellos y lo hacen muy bien. Manipular el pensamiento de la gente. Pero usted tiene que estarse enfocando en el propósito. El propósito es su salvación. El propósito es la salvación de su familia. Mientras usted está viendo al niño y poniendo arbolitos y poniendo bolitas aquí y foquitos allá, su familia se está yendo al infierno. Mientras usted está por los moles buscando animalitos, como dije en estos días, aquí fue que lo conté. De la mujer esa que estaba, sí, dice que la mujer va saliendo y le dice, hey, ¿para dónde vas? Voy a comprarme unas vaquitas, voy a comprarme un camioncito, un burrito, unos burritos y unas casitas. Dice que tiene que tener muchos billetes para eso. No, es que voy a armar un nacimiento, dice. Mientras usted está allá en el mall buscando vaquitas, está buscando casitas, está buscando la pajita, la cerquita, su familia se está yendo al infierno. Tenemos que enfocarnos. Cristo viene en cualquier momento. Y déjeme decirle algo, se lo voy a adelantar porque estaba pensando que voy a predicárselo, pero déjeme adelantarle algo. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, ¿ok? La batalla de que si Cristo viene antes, si primero es el arrebatamiento y después la segunda venida, para mí se terminó. Y se terminó porque me parece que el libro de Apocalipsis es bien claro en ese asunto. En estos días, no me acuerdo con quién estaba hablando, no sé si era con Vanessa, ya estábamos hablando del asunto de los ángeles predicando, no me acuerdo bien el asunto cómo era. Y me vino a la mente. Jesús le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que serán después de esta. Las cosas que has visto, todas están en el capítulo 1. Las cosas que son aparecen en el capítulo 2 y 3. Y las que serán después de estas, todas están en el capítulo 5 en adelante. Bien. En el capítulo 2 y 3 está la iglesia. Y la iglesia termina en el capítulo 3. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo yo sé que la iglesia termina en el capítulo 3? Bueno, porque el Señor le dijo las cosas que serán después de estas. Y en el capítulo 4 dice, ven, te voy a mostrar las cosas que serán después de esta. Ya acaba de hablar de la iglesia. Pero además de esto, mire lo que va a pasar. Yo quiero que usted entienda algo. Si usted no se convierte ahora, si su familia no se convierte ahora, no se va a convertir después. Hay una cosa de que si hay salvación después del arrebatamiento, no hay. Y déjeme explicarle por qué. Déjeme explicarle por qué. Primero, la Biblia dice que Cristo viene cuando entra el último de los gentiles. Eso está en Romanos, creo que capítulo 11. Si no, por ahí se lo busco y se lo muestro. O sea que cuando entra el último de los gentiles, viene Cristo y nos vamos. Ya no hay más gentiles. Esa es la primera. La segunda, la iglesia hoy es la encargada de predicar el evangelio. Nosotros tenemos que predicar el evangelio ahora. Cuando la iglesia se va, en el capítulo 4, aparecen en el capítulo 7, 144,000 judíos. Después, no recuerdo ya los capítulos, pero aparecen
2 ángeles predicando el evangelio. ¿Para qué hacen 2 ángeles predicando el evangelio? Bueno, es que la iglesia ya no está para predicarlo. Y después vienen los 2 testigos. ¿Y por qué Dios tiene que mandar 2 testigos? Porque la iglesia no está para predicar el evangelio. El que se queda, se quedó. No juegue a cristiano. Cuando Cristo aparece, aparece. Y si usted no está, se quedó. Y después búsquelo todo lo que usted quiera. Llore todo lo que usted quiera. Pero su tiempo se acabó. No esté jugando. La gente habla de que las señales se están cumpliendo, pero la mayoría de las personas que dicen eso no tienen idea de qué señales son importantes. Empiezan a hablar de la guerra, de los homosexuales. Eso no son señales. Los homosexuales han habido desde siempre. Ah, que ahora hay más. ¿Y? Pero la Biblia dice que cuando venga la apostasía, mire lo que están haciendo las iglesias alrededor del mundo. Mire, en estos días estaba viendo un video, hubo una reunión de iglesias donde subieron al monte Sinaí y pusieron los nuevos 10 mandamientos humanos, sin Dios. Son los mandamientos de ellos. Son las nuevas 10 tonterías del mundo. ¿Y ustedes saben quién participó de la reunión donde se hizo eso? ¿No? Ojalá, el papá siempre está. Cash Luna. Ahí estaba. No sé si saben que acaban de vender el tabernáculo de fe. 3.5 millones. A un grupo. Hermanos, miren, cuando tratan a la iglesia como un negocio, usted sabe que estamos en la apostasía. Mire, déjeme decirle algo. Pablo dijo algo. Pablo, cuando se estaba despidiendo de la iglesia porque sabía que lo iban a arrestar en Jerusalén, él le dijo a la iglesia que él estaba limpio de la sangre de todos ellos, porque nada que fuera útil le había rehusado predicarles y que le había dado todo el consejo de Dios. Algunos interpretan eso como que dar todo el consejo de Dios es predicar sobre toda la Biblia. No, eso no es dar todo el consejo de Dios. Dios tiene una palabra para ustedes en este tiempo y todo lo que Dios me ha dado para dárselo, se los he dado. Lo que yo les dije ahora mismo de los 14, la gente no lo quiere hablar. Porque quieren mantenerse en lo mismo de siempre. Quieren tener las mismas creencias. Nadie quiere contradecir lo que ya otro dijo, aunque esté equivocado. A mí no me importa. Lo que yo descubra que está equivocado, se los voy a decir. Y usted decide si lo acepta o no. Y no tiene que aceptarlo. Usted lo que tiene que hacer es, esto dijo el pastor, voy a investigar, voy a sentarme, voy a escudriñar, voy a tratar de entender lo que el pastor dijo, porque yo me puedo equivocar, se lo he dicho muchas veces, ¿sí o no? ¿Ok? Usted lo que tiene que hacer es, como dice la Biblia, lo de Berea. Usted tiene que sentarse, agarrar la palabra y estudiar. Y ver si en realidad yo lo que le estoy diciendo es cierto. El Señor va a venir pronto. Y por lo menos yo no quiero que me encuentre jugando al cristiano. Yo quiero que me encuentre siendo un cristiano. Y yo no quiero que ustedes lo agarren desprevenido. Así que todo lo que descubro, todo lo que entiendo, todo lo que voy viendo, se los voy diciendo sin tapujos. Y yo sé que algunas cosas son difíciles de entender para ustedes. Pero también les he dicho que pueden preguntar cuando quieran, que nos podemos sentar por horas a hablar, pero eso depende de ustedes, no de mí. Nosotros estamos aquí el martes, normalmente en la tarde. Estoy todo el miércoles aquí casi siempre. Estamos todo el sábado. El jueves estamos todo el día aquí. Así que si usted no sabe es porque no quiere. ¿Que le da pena? Bueno, usted arréglese con el diablo. Porque esa pena el diablo se la puso ahí. Porque él es el que no quiere que usted aprenda. Sepa algo. Tanto a Vanessa como a mí nos costó. Tuvimos que pensar. Tuvimos que decidir, tuvimos que luchar contra nosotros mismos. Porque nosotros, al igual que muchos de ustedes, celebramos Navidad.
¿Y qué sucede? Sucede que te encuentras con tu familia y de repente hablas con tu familia y por lo menos a mí me dijeron testigos de Jehová. Eso es un insulto grande. Pero yo me sacudí ese insulto y seguí para adelante. Usted tiene que decidir a quién va a seguir. Si usted quiere seguir la corriente del mundo, vaya y celebre Navidad. En estos días Vanessa me llamó la atención porque yo acostumbraba a decir, mire, si usted celebra Navidad, no peca. Pero la verdad es la siguiente. Acompáñenme a Malaquías capítulo 3. Este ha sido, esta palabra ha sido como un ancla para mí. Vamos a leer la primera frase que aparece en el versículo 6. Dice así, porque yo, Jehová, no cambio. Aquí, en este contexto, habla de la misericordia de Dios por la cual no ha sido destruido el pueblo de Israel. No han sido consumidos, es la palabra que utiliza. Pero asimismo como su misericordia no cambia, su justicia no cambia, su celo no cambia. Él simplemente es inmutable. Lo que a Dios no le gustaba en el Antiguo Testamento, no le gusta en el Nuevo. Cuando yo guardo algo, no lo guardo como de ley. Lo guardo porque amo a mi Dios y porque yo no quiero hacer nada que a Dios no le guste. Yo no quiero despertar el celo. Es como que yo... ¿Qué amor siento yo por Vanessa cuando de repente empiezo a mirar mujeres para despertar el celo de ella? Yo no quiero despertar el celo de ella. Yo lo que quiero es que ella esté contenta, que se sienta confiada, que sepa que tiene un marido en el que puede confiar. Y así mismo yo quiero que Dios sepa que tiene aquí a uno en el que puede confiar. Yo no me voy a desviar con de cualquier cosa que parezca mala, no voy a estar allí. Y cuando usted ve, y yo le voy a hablar ahora de la hipocresía cristiana. Déjeme hablarle de la hipocresía cristiana, porque cuando llega Halloween, todo el mundo empieza a compartir los videos de la procedencia del Halloween. Empiezan a hablar de que el Halloween viene de aquí y viene de allá y que no sé qué. Que no sé qué. ¿Por qué no hacen lo mismo con la Navidad? ¿O ustedes no saben que la Navidad viene también de un trasfondo pagano? ¿Por qué no lo hacen? Porque les gusta, es hipocresía. Así como lo hacen para Halloween, tienen que hacerlo para Navidad y para Semana Santa, porque los tres tienen el mismo origen. Pero es hipocresía. Y yo no voy a participar de esa hipocresía. Y espero que usted tampoco. Tan malo es uno como el otro. Y de nuevo, déjeme remarcarlo. Lo importante, sí, que nació es importante. Que si Él no se hubiera encarnado y hubiera nacido, no hubiera muerto. Sí, es cierto. Pero lo importante es para qué vino. Porque supóngase que yo vengo aquí para, no sé, mantener la iglesia andando. Y resulta que al año la iglesia se cierra. ¿De qué sirvió? Ahora imagínense que Jesús vino a salvarnos de nuestro pecado y no muere en la cruz. ¿De qué sirve? No, lo importante es la cruz. Lo importante es la tumba vacía. Eso es lo importante. Ahí es donde tenemos que tener la mirada. Y en su venida que está pronto. Deje de estarse distrayendo. No se distraiga con estas cosas. Tratemos. Dios no le voy a decir que salga a buscar a todo el mundo para salvar. Pero yo le pido algo. Salga de aquí hoy y tome ese tiempo para orar y diga, Señor, ponme por lo menos uno cada día al que yo le pueda hablar. Y cuando usted tiene a alguien frente a usted, ore, Señor, ábreme una puerta para hablarle. Porque seguramente le van a estar hablando de un montón de cosas y usted, en un momento dado, Dios le va a dar un pensamiento y le va a decir, y usted va a saber que por ese pensamiento puede entrar en la conversación y puede hablarle de Cristo.
Y cuando usted le hable a alguien de Cristo, acuérdese de algo también. Cuando usted habla con los inconversos, lo importante no es el amor de Cristo. Lo importante es que ellos tienen que arrepentirse. La Biblia nos mandó a predicar el arrepentimiento y perdón de pecado. Usted tiene que arrepentirse para que Dios perdone su pecado. Ahí es donde tiene que enfocar. En estos días estábamos en una casa y yo empecé a hablar de un texto y me dice Vanessa cuando salimos, yo quería saber cómo tú ibas a llegar a hablar del arrepentimiento. Pero es que yo estoy enfocado, no importa el texto, que usted me va a ver que yo cojo el camino y voy a llegar allí. Yo estoy enfocado a cualquiera que yo le hablo, voy con toda la intención de que se arrepiente y se vuelva a Cristo. Así que yo no voy a darle vueltas ni decirle, Dios te ama, porque la Biblia dice que Dios está airado con el impío todos los días. Sí, no es que Dios no lo ame, pero por más que lo ame, Él está airado. Y si Dios continúa airado con el impío, si Él nos deja su impiedad, por más que Dios lo ame, nunca va a ir al cielo. Entonces empezamos a hablarle a la gente del amor de Dios inadecuada, porque ellos no saben. Yo puedo hablarle del amor de Dios a ustedes que han vuelto que se han venido a Cristo. Porque la Biblia dice que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no para el que no cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y si ellos no creen, el amor de Cristo no les alcanza. Así que yo tengo un problema, oren por mí, la verdad, oren. Yo quiero empezar a predicar diferente aquí en casa, porque ya Dios me ha ayudado a predicar distinto en otro lugar, pero quiero predicar un poquito distinto. Yo quiero que sepa algo. Hoy es un día especial, no porque sea día de acción de gracia. Hoy es un día especial porque todavía estamos vivos y podemos adorar a nuestro Dios. Y mañana será día especial porque seguirá vivo y podrá seguir adorando a Dios. Cada día de su vida es un día especial. Usted tiene que vivirlo como un día especial. Tiene que levantarse en la mañana. Yo no sé cómo usted hace, porque hay gente que se levanta y lo primero que hace es cuando abre los ojos. Pero yo cuando abro los ojos de una vez me acuerdo de mi Dios. Y a veces estoy tan cansado, pero aún cansado, yo cuando abro los ojos lo que está en mi mente es mi Dios. Y Vanessa dice que sí, pero yo no soy un hombre de oración. Yo conozco hombres de oración y yo no soy un hombre de oración. Quisiera hacerlo, pero no lo soy. Estoy trabajando en ello. Pero yo oro. Yo amo a Dios. Y todo el día, en cada situación de mi vida, mi pensamiento es Dios. Cuando el enemigo pasa, tenta, visiones cerca de mí, yo pienso en mi Dios y pienso en mi esposa y me alejo de cualquier cosa. Yo quiero que usted sepa algo. Las tentaciones han de venir. Dijo Jesús que era imposible que no hubieran tentaciones. Va a tener situaciones difíciles, va a tener problemas, pero si usted aprende a tener a Cristo como así, en la punta de su frente, no importa cuánto problema tiene, nunca tendrá problema. No importa cuántas tentaciones venga, usted no va a caer. Porque el centro de su vida es agradar a Dios. Y cuando viene cualquier tentación, con esa tentación viene el pensamiento, no, yo amo a mi Dios. Y usted va a decir, como dijo alguien estos días, me bajo del bus y me subo en otro. Esa fue una decisión valiente. Hermanos, iba a decir, hermanos y hermanas, y me acordé yo que hemos llegado a tal ridículo. Cuando nosotros en nuestro idioma, en una reunión como esta, hermanos
es todos. Pero los izquierdistas, los zurdos, ahora dicen, no, que se deja a la mujer por fuera, hay que decir hermana, y entonces ahora ya no es suficiente decir ellos y ellas, ahora hay que decir ellas. O sea, caemos en tantas tonterías. No deforme su idioma, hable el español como es. Somos ellos, son ellas, son ellos, pero cuando estamos todos juntos, somos nosotros. Cuando hay un grupo de hombres y mujeres son ellos. Y eso los cubre a todos. No se deje manipular por la gente. No se deje manipular por las modas. Tenga su mente enfocada en el Señor. ¿Ok? Y de nuevo voy a terminar diciéndole una vez más. Enfóquese en el propósito. Enfóquese en la meta. No se distraiga con las manipulaciones del mundo y con los movimientos del mundo y con las modas del mundo. No se distraiga. Ponga su mente, dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Mirando a Cristo, autor y el confundador autor y consumador de la fe. Manténgase siempre mirando a Cristo. Él no es un niño, no está naciendo hoy, ya ni siquiera está en la cruz, no está en la tumba, está a la diestra del Padre, aleluya, en victoria, y va a venir pronto. Enfoquémonos en lo que es realmente importante.